Hola, les voy a hablar un poco del libro de Age of Spiritual Machines, que fue escrito por Raymond Kurzweil en 1999. Y bueno, primero que nada, él es un empresario, dueño de empresas tecnológicas, un inventor estadounidense especializado en las ciencias de la computación y la tecnología artificial. Y bueno, en este libro eh, lo más interesante fue las predicciones que hace y cómo las compara con las situaciones actuales. Y se divide un poco eh, el libro en tres partes, o sea, lo que pasó, lo que está pasando actualmente y lo que puede llegar a pasar. En el capítulo 1 empieza de una manera como muy interesante que a mí en lo particular pues sí me llama la atención, que es cómo fue creado el universo y pues habla de las galaxias, del planeta, cómo todo fue creado por partículas y la composición de los átomos que están compuestos por electrones, protones y todo eso como empieza a partir de la física yendo hacia la química y después desglosando otras ciencias, la creación de los microorganismos, como a partir de un átomo se crean diferentes células, luego diferentes tejidos, diferentes organismos y ya puede ser desde uno muy complejo como los mamíferos hasta uno más sencillo como los microorganismos. A mí me gustó también cómo menciona lo que es la evolución, cómo habla de los Homo sapiens, que bueno, pues es la evolución dicha de mejor forma como la evolución del mono, y cómo fueron los primeros seres pensantes, ¿no? También habla un poco acerca de la velocidad, de cómo es relativa y cómo cuando éramos niños el tiempo se pasaba mucho más lento, cuando estábamos esperando una clase que terminara o cuando estábamos en el dentista esperando a que nos atendiera. Y cómo ahora que somos más grandes, universitarios, adultos, que trabajamos o que tenemos otro tipo de actividades, pues el día se nos pasa más rápido. Entonces, ahí habla un poco de cómo en realidad el tiempo es relativo y que para lo que a una persona se le puede hacer muy rápido, pues a otras personas es lento. En el capítulo 2 habla de la inteligencia artificial, que bueno, en sí, la inteligencia es la habilidad para optimizar los recursos que tenemos de una forma limitada y se incluye el tiempo para poder llegar a alcanzar las metas que queremos, ¿no? También habla un poco del ADN y cómo nosotros pensamos y cómo es tan complejo que a partir de un ADN de las personas podemos ser tan diferentes y podemos eh, pues ser completamente con información diferente y que todavía la evolución basada en el ADN tendrá que ser abandonada porque la evolución basada en el ADN es buena para reparar y extender sus diseños, pero es incapaz de crear un diseño por completo y ponerlo en marcha. Y los organismos creados mediante evolución basadas en ADN, que serían como los genéticamente modificados, están obstaculizados por un tipo de circuitería extremadamente lenta y pesada, ¿no? Habla un poco de los animales inteligentes, de la entalpía, que es pues como una parte de la... Yo lo vi en termodinámica del equilibrio y habla un poco de la cantidad de energía y de su transformación, ¿no? Cómo nos transformamos con el paso del tiempo. Y luego en el capítulo 3 habla un poco del alma y lo relaciona con el razonamiento, que si hay alma, hay razonamiento o no necesitas de eso. Un poco de la conciencia, que es pues el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y del pensamiento de la tecnología.
También habla un poco de cómo empezó esto, que fue, por ejemplo, para cuando fue la Segunda Guerra Mundial y que utilizaban máquinas inteligentes que descifraban el código alemán en la Segunda Guerra Mundial y hasta hablar un poco de para jugar ajedrez o otro tipo de juegos, ¿no? En el capítulo 5 habla de las máquinas inteligentes y de cómo rebasan la inteligencia artificial. Las personas burlan la capacidad de una máquina para jugar ajedrez, como se burlaban de eso y al fin y al cabo pues terminan ganándole al ganador mundial del ajedrez, una computadora que solo se dedicaba a ajedrez, porque en sí si le ponías a hacer otra actividad pues no la hacía, ¿no? Porque no está diseñado para eso y al fin y al cabo las personas, nosotros somos los que lo estamos generando. Luego ya en el capítulo 6 habla un poco de la capacidad de las computadoras, de que son más inteligentes, de que incluso se puede llegar a tener un poco de miedo de la capacidad que puedan llegar a tener. Eh, Se habla de cómo las computadoras pues ya pueden llegar a ser hasta personales y un poco de la computación cuántica que promete la capacidad para resolver problemas de una forma digital y que es como paralela para que pueda resolver problemas, ¿no? Todo esto se resume como, bueno, el artículo 8, 9, 10 y 11 habla acerca de todas las predicciones y cómo todos somos conscientes de lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, en 2009, Raymond habla de cómo se necesita, o sea, como que él predice que ya no vamos a necesitar cables para tener acceso a internet y pues en realidad sí es cierto, ¿no? O sea, ya ahorita actualmente no necesitamos cables, ya está el Wi-Fi o computadoras portátiles que todas las personas las pueden llegar a tener, deshacernos de las memorias rotatorias como, o sea, los discos duros y ya van a dejar de existir y pues sí, o sea, actualmente pues ya no existen, ya todo se guarda en la nube o como las escuelas pueden llegar a utilizar toda esta tecnología como un recurso para aprender y no como una clase, ¿no? Que bueno, yo llevaba, por ejemplo, en la primaria yo llevaba clases de tecnología o de computación, pues ahorita ya en realidad los niños ya no llevan esas clases, simplemente aprenden porque todas sus clases se tratan de eso, ¿no? O como la biotecnología puede ayudar de una forma eh, pues sustentable, con nuevas ideas, tratando de utilizar los recursos que pensamos que son basura o así, y al mismo tiempo salvar vidas utilizando sus conocimientos de esos científicos para curar enfermedades y así. En 2019 habla un poco de las computadoras y bueno, hace su predicción y ahí siento que sí exageró un poco porque dice como que las computadoras pueden llegar a ser invisibles y que pueden llegar a estar en todas partes, ¿no? En una mesa, en una silla, en cada mueble. Y bueno, eso sí tal vez sí se lo sacó un poquito a la manga porque todavía no hemos llegado a ese punto. Pero por ejemplo también decía de los lentes de contacto, que eran como algo tridimensional, que tú te los ponías y podías ver las cosas tridimensionalmente. Y bueno, existe la realidad virtual, que tal vez sería fácil implementarlo, pero pues sí, o sea, te pones ese tipo de lentes y parece que estás en el lugar, en el universo o hasta jugando ese mismo juego, ¿no? La habilidad de una computadora a unirla con el cerebro humano, eso es algo que pues yo no lo veo tan lejano
y también, por ejemplo, cómo la gente se puede llegar a comunicar con ordenadores mediante voz o movimientos, y pues ahí tienes a las Smart TVs con Siri o que tú simplemente tienes una Smart TV y le ordenas que la prenda, que prenda la televisión o que te ponga cierto canal o cierto programa en Kinect, por ejemplo en Xbox, que con tus movimientos pues puedes lograr que hagan algo que tú quieras, ¿no? O y sí, y que todas las mentes están cargadas como un software y no necesitan pues ya de partes físicas. Simplemente estos ordenadores pues actúan, sienten, y ya, bueno, terminando un poco esto, como en el futuro, habla de la nanotecnología, que pues es como lo último, la creación de estructuras microscópicas de tecnología computacional que se relacionan con la física cuántica, y cómo ocurren todas estas posibilidades para trabajar con los científicos de vanguardia. Claro, se necesita de dinero, se necesita de inversión, pero puede llegar a salvar enfermedades, a hacer o cumplir cualquier actividad o necesidad del ser humano. También, bueno, algo que me llamó mucho la atención fue lo de la neblina de utilidad, que en lo que se convierte como en la modificación de las cosas, y cómo puede llegar a tener como, según, es como una neblina y tú decides que sea lo que tenga que ser, ¿no? O sea, si tú quieres que sea un banco, va a ser un banco; si quieres que sea una casa, un carro, lo que sea, pues se crea eso. Y aparte de todo esto, creas, pues en sí habla de cómo, por ejemplo, a partir de eso creas los robots o hasta un mismo ser humano, un dios, puedes llegar a crear, ¿no? Crear un ecosistema, un ambiente, una casa, o sea, como decía la maestra en clase, o sea, tú que ya en realidad ya tú pagas por tener una casa virtual, ¿no? O tener comodidades virtuales. Entonces, yo creo que pues eso puede llegar a ser, aunque pensando, o sea, ahorita lo pienso y digo, no, o sea, sí está muy trillado, muy sacado de onda, pero en realidad sí puede ser así, ¿no? Referirse tanto a todas esas posibilidades futuras, eh, con, con alcances religiosos y máquinas que tienen capacidad intelectual de trascender y de considerar propia a la mente humana. Como parte de mi conclusión les puedo decir que yo en realidad admiro mucho a este autor, a Ray, por haber desarrollado pues tales predicciones. Creo que son ideas acertadas que si las piensas, o sea, a lo mejor hace mucho tiempo las pensabas y decías, no, o sea, esto está totalmente fuera de lo que puede llegar a ser, pero pues sí se han cumplido con bastantes. Entonces, yo simplemente creo que que siempre debemos de regirnos por el valor de, bueno, por nuestros valores, por nuestras creencias, y sobre todo buscar el bienestar social y ciudadano. Porque si la sociedad está bien, yo soy la idea que todo lo demás va a estar bien, ¿no? Aunque una persona piense simplemente en su beneficio, eh, creo que debemos de ser un poco más vulnerables y pensar en las otras personas. También algo que me gustó y lo sentí como muy libre fue su idea pues, de no tener o meter ninguna religión ni ninguna idea política. Simplemente
habló de la tecnología, de cómo él piensa que puede llegar a suceder toda esta situación y y se dejó llevar por su imaginación, o no sé eh, si tuviera como información de otra parte, bueno, no creo, pero el análisis que hizo, la verdad es que siento que es complejo, pero muy acertado.